era que al principio empezó como un juego, el hecho de comprar llavecitas para abrir algunos cofrecitos que me iban saliendo en el juego, para terminar comprando incluso cajas, llaves. Terminé quemando más de $1.500. En el silencio de su cuarto, con las luces apagadas y los auriculares puestos, un pibe de 14 años espera. Tiene la mirada fija en una caja virtual que gira en la pantalla. Es una animación sencilla, una cinta de colores, ruido metálico, una luz. Sabe que lo que salga puede valer 5 pesos o $500. Aprieta el mouse, respira hondo y gira. No está en un casino. No hay fichas, ni ruleta física, ni crupieres. Está jugando al Counter-Strike 2, una de las franquicias más populares del gaming mundial que todos conocemos y jugamos alguna vez. Pero lo que hace este chico, aunque no lo diga el juego, es apostar. Y como él, hay miles. La escena ya no es aislada. La combinación entre videojuegos, loot boxes y apuestas con objetos virtuales, conocidos como skins, objetos con apariencias variadas, generó un ecosistema que mueve cifras millonarias y que en silencio viene captando a una generación entera de jugadores. Muchos de ellos menores de edad, muchos sin saber que están entrando en un sistema diseñado para estimular la adicción. En la superficie, Counter-Strike 2, el CS2, que es un juego competitivo de disparos en primera persona. Equipos, mapas, estrategias, precisión. Pero por debajo de esa mecánica clásica se esconde una economía paralela, basada claramente en el azar. Aperturas de cajas con contenido aleatorio, skins con valor monetario real y plataformas externas que aceptan esos ítems como fichas de casino. El problema no es nuevo. Ya en 2016 empezaron a surgir denuncias sobre menores que apostaban sus skins en sitios no regulados, vinculados a la versión anterior del juego, que era el CSGO. La empresa desarrolladora Valve Corporation fue objeto de críticas, advertencias judiciales y una presión mediática que la obligó a intervenir parcialmente. Pero nunca eliminó el sistema, solo lo desplazó, lo ajustó y lo volvió más sutil. Hoy, con el lanzamiento del CS2, esa economía del azar sigue vigente. En Argentina ya se han conocido casos de ludopatía y jóvenes, como fue el caso de Franco, que es un adolescente que llegó a vender objetos de su casa para seguir apostando en sitios de apuesta, pero comunes. En Europa, países como Bélgica y Países Bajos decidieron prohibir directamente las loot boxes por considerarlas una forma encubierta de juego de azar. En Reino Unido se multiplican los estudios que alertan sobre la vinculación entre videojuegos y ludopatía juvenil. En todo el mundo, youtubers e influencers difunden estas prácticas como si fueran contenido inofensivo. En este video no busco demonizar a los videojuegos porque yo también soy un vicioso, porque jugué toda mi vida, ni tampoco voy a caer en simplificaciones moralistas. A lo largo de este video vamos a desarmar esa maquinaria porque vamos a contar cómo funciona, quiénes se benefician, a quiénes perjudica y qué se está haciendo o no para frenar esta forma moderna de ludopatía digital. A simple vista, Counter-Strike 2 parece lo que siempre fue, un shooter táctico, competitivo y frenético con dos equipos enfrentados en mapas de combate. Pero detrás del tiroteo digital existe un sistema paralelo que nada tiene que ver con la puntería. Una economía basada en apariencias visuales, las famosas skins, que pueden variar desde unos pocos pesos, como dije, hasta miles y miles de dólares, y que funcionan como fichas en un casino oculto a simple vista. Todo comienza con las loot boxes, estas cajas de botín. Estas cajas contienen skins para armas y su contenido es aleatorio. Para abrir una caja, el jugador debe comprar una llave a través de Steam, la plataforma de Valve, por aproximadamente $2,50. El resultado depende del azar, más o menos. Las probabilidades de obtener una skin rara son bajísimas, aunque Valve no informa de forma transparente cuáles son. Algunas estimaciones indican que las chances de obtener un objeto de valor son inferiores al 1%. El proceso está revestido con animaciones visuales, luces y sonidos y una secuencia que imita realmente una ruleta. Gira la cinta, se acerca a la skin brillante, pasa de largo y cae una común. Y vuelve así a empezar. Todo está diseñado para estimular dopamina, ese neurotransmisor vinculado al placer y la recompensa. En términos psicológicos se trata de una mecánica de refuerzo intermitente. Es adictiva y funciona. Pero hay un problema de base. No existen filtros efectivos de edad. Aunque Valve establece en sus términos que los usuarios deben ser mayores de 13 años y contar con una supervisión parental,
no se exige verificación de identidad al momento de comprar llaves ni abrir las cajas. Un menor con acceso a una tarjeta propia, prestada o robada, que sería tema otro análisis, puede entrar al circuito sin ninguna traba real. La situación se vuelve más grave cuando las skins salen del entorno del juego y entran al mundo de las apuestas. Desde hace años existen sitios web que operan como casinos virtuales paralelos. Valve no los autoriza, pero siguen funcionando. Y es donde las skins funcionan como fichas. Plataformas como CS2 Roll, CSGO Empire o Clash permiten depositar estos objetos y apostar en distintos juegos. Ruleta, Caro Cruz, tragamonedas, Blackjack. En algunos casos incluso se ofrecen sorteos por objetos físicos o criptomonedas. Estas plataformas no están afiliadas oficialmente a Valve, pero utilizan la API pública de Steam para conectarse con los inventarios de los jugadores y así transferir los objetos. Valve, aunque no opera directamente estos sitios, facilita técnicamente su existencia de alguna manera. La empresa ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por no cortar el acceso a esta integración, pese a las denuncias por apuestas ilegales con menores. Los sitios de apuestas con skins suelen alojarse en jurisdicciones laxas como Curazao o Chipre. Algunos bloquean accesos desde ciertos países como Estados Unidos o el Reino Unido, pero en la práctica esto se evita fácilmente usando VPNs. Y la verificación de edad, cuando existe, suele exigirse solo al momento de retirar premios altos, no al ingreso o al apostar. Lo más peligroso es que este sistema genera una ilusión de control y de inocencia. Muchos jugadores, sobre todo los más jóvenes, no perciben lo que hacen como una apuesta. Piensan que están jugando con objetos, no con plata. Pero la realidad claramente es otra. Esas skins pueden venderse en mercados secundarios o convertirse en criptomonedas. Tienen valor económico real. Y lo que parece entretenimiento, en verdad reproduce todas las dinámicas del juego de azar tradicional. Casi que no hay diferencia. Las características de este sistema de azar, premios de alto valor, ausencia de control de edad, refuerzo dopaminérgico y expectativas constante, lo convierte en un entorno de alto riesgo para el desarrollo de conductas convulsivas, especialmente en los menores de edad. Lo dicen psicólogos, investigadores del juego patológico y lo confirman decenas de testimonios de jóvenes que comenzaron a apostar a los 12 o 13 años sin siquiera saber que estaban apostando. La diferencia con el casino es solo estética. Acá no hay croupier, ni alfombra roja, ni nada de eso. Pero lo que hay es un monitor, un mouse y una caja girando. Pero la lógica es la misma, la ilusión de que se puede ganar, cuando todo está diseñado para que siempre gane la casa. Hola Lean, ¿cómo estás? Agradecería que mantengas mi identidad reservada, pero básicamente quería responderte a lo que preguntaste en tu grupo de difusión. Y lo que me pasó en estos 10 años que llevo jugándolo, más que nada la versión anterior, que era el Go, era que al principio empezó como un juego, el hecho de comprar llavecitas para abrir algunos cofrecitos que me iban saliendo en el juego, para terminar comprando incluso cajas, llaves. Terminé quemando más de $1.500. Al tener una interfaz tan dinámica, colorida y camuflada, es como que no te terminas dando cuenta que estás en un casino común y corriente. Está maquillado para que caigas y no te des cuenta, básicamente. Yo sé que soy responsable por mis propias decisiones, pero cuando empecé con esto era un pibito de 15 años y bueno, ahora tengo 25. Aprendí de mis errores, pero bueno, tuve que dejar de jugar porque vivía queriendo sacar cajas y comprando con la tarjeta de mis viejos, quemaba mis ahorros, y en vez de pasar un buen momento con mis amigos como siempre, o sea, debería ser normal, me pasaba sacando cajas, digamos. Creo yo que esto pasó por la ambición de querer más y del placer de querer sacar una buena skin, o sea, una cara, digamos. Pero bueno, después de abrir más de 100 cajas me di cuenta que esa probabilidad es infinitamente baja y que Valve es parte de todo esto, lucrando de la ludopatía de pibitos enganchados por algo noble como jugar un jueguito, digamos. No nos obligan, pero no les importa ir en contra de eso, y que mucha gente pierda plata tanto en un mercado interno como en páginas de terceros que ellos dicen que no promueven, pero no hacen nada tampoco para evitar su funcionamiento. Es realmente asqueroso. Gracias por escucharme. Hoy ya soy un adulto y cambió mi cabeza, pero la pasé muy mal como ludópata normal en un bingo.
Cuando un jugador del Counter abre una caja y le sale una skin rara, no está recibiendo solo un objeto estético, está recibiendo una ficha con valor real que puede ser usada para jugar en casinos digitales no regulados. Un universo clandestino que creció en las sombras del gaming, donde los controles son mínimos, la entrada es libre y los millones se mueven sin que nadie rinda cuentas. No están integrados formalmente al juego. Valve no figura como operadora ni los promociona. Sin embargo, su existencia depende de una conexión técnica directa con la plataforma Steam. Esta API que les mencioné que utilizan para acceder al inventario del jugador, extraer las skins y devolver a otras a cambio. El mecanismo es simple. El jugador inicia sesión en el casino usando su cuenta de Steam, transfiere las skins de su inventario y las convierte en créditos virtuales para apostar. Esos créditos se usan como fichas en juegos de azar clásicos, ruleta, tragamoneda, blackjack, coin flip, y esto funciona de forma instantánea sin supervisión y regulación efectiva. Y aún así, los controles son laxos y fácilmente eludibles con datos falsos o cuentas prestadas. Para registrarse basta con tener una cuenta de Steam y acceso a una VPN si es que tu país bloquea estos sitios. Como las skins no son técnicamente dinero, se argumenta que lo que ocurre en estas plataformas no es juego de azar, sino entretenimiento virtual. Claro, pero en la práctica funcionan como casinos en línea encubiertos. En 2024 el canal de investigación Cofzilla reveló que muchos de estos sitios generan ingresos mensuales, escuchen bien, de entre 5 y 20 millones de dólares, con márgenes altísimos y escasos controles. Según datos citados en su serie documental, cerca del 70% de los usuarios que apuestan en estos casinos comenzaron siendo menores de edad. El modelo de negocio se basa en parte en esa falta de regulaciones. Cuanto más joven es el jugador, más tiempo y dinero puede dejar. Cuanto menos verificación, más clientes entran. Este sistema se volvió tan rentable que incluso algunos influencers reciben contratos millonarios para promocionar estas plataformas. Muchos lo hacen a través de streaming en Twitch o videos en YouTube, donde muestran aperturas de cajas, ganancias llamativas o estrategias de apuestas. Más adelante igual van a ver un testimonio de un streamer, pero por lo pronto continuemos. Aunque algunos advierten que esto no es para menores, el contenido sigue siendo accesible libremente y está dirigido en muchos casos a un público juvenil. En el ecosistema de los eSports y los videojuegos competitivos, estos casinos son una fuente de financiamiento silenciosa. Equipos, torneos e incluso organizaciones profesionales han tenido contratos con sitios de apuestas. En 2023 se denunció que el torneo PGL Mayor tenía entre sus principales patrocinadores a OneXBet, una casa de apuestas conocida por operar en mercados grises. Lo mismo ocurrió con G2 Sports, patrocinado por CSGO Roll. Todo esto ocurre mientras plataformas como Steam no implementan barreras efectivas para impedir el uso de su sistema con fines de apuestas. Valve fue demandada en 2016 por su rol en permitir el auge de estas prácticas y aunque emitió comunicaciones y cartas de advertencia a algunos sitios, nunca bloqueó la funcionalidad técnica que permite su integración. Lo que diferencia a estos casinos de los tradicionales no es su funcionamiento, sino su opacidad. No hay licencias auditadas ni Random Number Generator, que son certificados. Tampoco hay una supervisación estatal. Todo se basa en la confianza del usuario en una interfaz colorida que simula diversión. Pero en el fondo, el azar sigue siendo el amo y la regla es la de siempre. La casa gana. La pregunta que surge entonces es ¿cómo puede existir una estructura tan grande con tantos menores involucrados sin que nadie lo frene? La respuesta está en la siguiente parte. En Argentina el juego de azar está regulado. Las casas de apuestas deben contar con licencias oficiales, no pueden operar sin una autorización y al menos en los papeles tienen la obligación de restringir el acceso a los menores de edad. Pero el fenómeno que rodea al Counter-Strike 2 con los loot boxes, las skins y las apuestas externas no entra fácilmente en esta definición legal. Está en otra categoría, que es la del vacío normativo. Las plataformas que permiten apostar con skin no están registradas ni autorizadas por organismos oficiales como la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la Sociedad del Estado o el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. No operan en pesos, no tienen sede en el país y funcionan al margen de cualquier regulación local. Son en los hechos casinos virtuales paralelos que usan objetos digitales en lugar de fichas y que se conectan a los inventarios de los jugadores mediante la infraestructura técnica de Steam. En septiembre de 2024, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires anunció el bloqueo de más de 230 sitios de apuestas ilegales. La medida, impulsada por el fiscal general Juan Bautista Maíquez, buscó frenar el acceso a plataformas no autorizadas por niños, niñas y adolescentes. Pero es importante aclarar
y ser precisos, que la mayoría de esos sitios no estaban vinculados al mundo de los videojuegos ni al sistema de skin del CS2. Eran casas de apuestas deportivas y casinos online tradicionales, con una lógica y una mecánica muy distinta a la que estamos investigando en este video, particularmente por la necesidad de supervisión en el Random Number Generator y el algoritmo del casino. Una estafa disfrazada de casino normal, con porcentaje de éxito mucho menores al mínimo requerido. El mismo cuidado merece la causa contra los 14 influencers, entre los que figura gente como Elegante, por promocionar plataformas ilegales. En muchos casos se trataba de sitios de apuestas deportivas o de casinos de skin gambling. Es decir, como dije y quiero ser claro, no son parte directa del sistema que vincula loot boxes, juegos y menores, aunque su lógica comercial sí puede vincularse al problema más amplio de la ludopatía digital. Vale como mención porque algo tiene de relación, pero no hace al núcleo de este video. Y si te interesa el tema, acá te dejo la miniatura para que vayas a ver ese video en cuestión. Lo que sí tratamos acá gira en torno al Counter-Strike 2 y a una mecánica diseñada para parecer inofensiva, pero que puede ser adictiva y muy lucrativa para terceros. Y mientras la tecnología avanza, el derecho penal argentino se queda atrás. Hoy no existe en Argentina una figura penal específica que prohíba las apuestas con objetos virtuales como las skins. La ley 27.346 castiga la explotación del juego ilegal y su promoción, pero fue pensada para otro contexto. Quinielas, casinos físicos clandestinos, bingo sin licencia, no para un pibe de 13 años que desde su casa apuesta en una ruleta digital usando un objeto que consiguió en un videojuego. Esto es importante mencionar porque a la hora de analizar una figura penal que está limitada por el principio de taxatividad, se busca interpretar qué quiso prohibir el legislador. Más allá de esto, no significa que el Estado esté completamente atado de manos. El principio de defensa o protección real, reconocido por el Código Penal argentino, habilita al país a ejercer jurisdicción penal sobre hechos cometidos en el extranjero cuando afecten bienes jurídicos nacionales, como la salud pública o la integridad de menores. Además, el principio de territorialidad atenuada permite considerar que un delito ocurre en Argentina si sus efectos, aunque su ejecución material sea externa, se producen dentro del territorio. Esta doctrina ya fue aplicada en casos como la infantil, estafas online y grooming. La pregunta no es si el Estado puede actuar, es si tiene voluntad política, recursos técnicos y un marco normativo actualizado para hacerlo. El caso de las apuestas en este juego aún no llegó a los tribunales penales de forma concreta, pero sí llegó a los medios, a la conversación pública e incluso a las investigaciones independientes. Una estructura que facilita la adicción desde la infancia sin control y sin responsabilidad empresarial real. En paralelo, algunas señales institucionales aparecen, porque por ejemplo en 2023 la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires creó un observatorio de ludopatía adolescente. Fue un primer paso, pero aún no hay protocolos nacionales, ni campañas masivas de concientización, ni legislación específica sobre loot boxes o apuestas digitales en menores. Todo depende todavía de esfuerzos fragmentarios. Mientras tanto, otras jurisdicciones sí que avanzan. Bélgica y Países Bajos directamente prohibieron las loot boxes en videojuegos, al considerarlas una forma encubierta de azar. Claramente. En octubre de 2024 la Unión Europea dio un paso más allá porque prohibió el uso de monedas virtuales engañosas dentro de juegos y exigió que todos los objetos comprables, como las skins, exhiban su valor real en dinero. Se trata de una política basada en transparencia y protección al menor y prevención de abusos. Ese enfoque que combina regulación inteligente y compromiso público es el que aún falta desarrollar en nuestro país, porque mientras no se aborde estas problemáticas de manera específica, clara y sostenida, los menores seguirán apostando dentro de un videojuego sin saberlo. Un caso emblemático se dio en Hermagor, donde un tribunal falló contra Sony por permitir la venta de loot boxes sin licencia en el FIFA. Es decir, los jueces aplican el marco general de juego de azar sin necesidad de leyes nuevas cuando hay valor económico detrás de la mecánica. Esto marca un camino claro. Cuando el juego virtual se cruza con dinero real, la justicia puede intervenir. En Estados Unidos no existe una regulación federal uniforme. La Federal Trade Commission organizó audiencias públicas en 2019 para abordar el problema y algunos estados como Hawái o Washington impulsaron proyectos de ley para prohibir los boxes en juegos dirigidos a menores. Pero hasta ahora, ninguna propuesta prosperó. Sí se han producido demandas colectivas, particularmente contra Electronic Arts por su modelo en FIFA y otros títulos. Y en algunos casos se exige visibilidad de las probabilidades de obtención en las cajas. Pero no hay consenso nacional y la autorregulación sigue siendo la norma. Luego les quiero comentar un caso que es muy curioso
curioso que es el caso Francia, porque pusieron un absurdo escáner de rayos X. En octubre de 2019, Valve introdujo una modificación exclusiva para los jugadores de Counter en Francia, el sistema denominado X-Ray Scanner, un escáner de rayos X. Esta herramienta fue implementada como respuesta preventiva a la presión legal que se acumulaba en Europa respecto a las loot boxes y particularmente ante la posibilidad de que Francia avanzara en una regulación más estricta. ¿Cómo funciona el sistema? Cada cuenta tiene acceso a un único escáner virtual. El jugador puede escanear una sola caja a la vez para ver qué skin contiene antes de decidir si desea abrirla. Para escanear una segunda caja debe obligatoriamente abrir y aceptar el objeto de la caja anterior. Es decir, no se puede elegir saltear cajas hasta que aparezca un objeto deseado. Este proceso obliga a abrir lo que se escaneó primero, entonces no tiene mucho sentido porque no va en contra de la impulsividad, porque no elimina el componente aleatorio. Desde la implementación del sistema, los jugadores franceses ya no pueden comprar nuevas cajas en el mercado de la comunidad de Steam, aunque todavía pueden venderlas. ¿Cuál fue la intención? El objetivo declarado por Valve fue aumentar la transparencia del sistema de loot boxes. Con el escáner, el jugador ya no compra a ciegas, sino que sabe qué skin obtendrá. Sin embargo, sigue existiendo un incentivo económico ligado a la rareza del objeto y a la adicción conductual que no se elimina, solo se modera. La medida fue vista como cosmética, una especie de lavado de cara para evitar consecuencias regulatorias más duras. La escena es familiar. Un streamer en vivo, con miles de personas mirando, abre una caja virtual en el Counter-Strike 2. La animación gira, luces, suspenso y finalmente aparece una skin con valor económico. Me tocó una de $15.000, grita. Minutos después invita al público a probar una suerte en el mismo sitio. A veces hay un enlace, a veces un código, otras veces solo el ejemplo. Lo que parece una escena inocente o parte del entretenimiento diario en plataformas como Twitch o YouTube es en realidad el corazón de un negocio multimillonario. El skin gambling necesita visibilidad y los streamers son sus principales promotores. A cambio, reciben grandes pagos en dinero, ítems valiosos, accesos preferenciales o sistemas de afiliación. La publicidad no pasa por una agencia común, sino que pasa por una persona con carisma, seguidores adolescentes y la capacidad de legitimizar el azar como un juego. Gran parte del tráfico hacia los casinos de skins no llega por banners ni publicidades tradicionales, sino por la promoción directa o indirecta de streamers e influencers, muchos de los cuales tienen audiencias compuestas en gran medida por menores. Los contratos pueden alcanzar cifras exorbitantes. Algunos streamers, aunque internacionales, reconocieron haber ganado más de $5 millones al año en acuerdos de promoción con sitios de apuestas, aunque la mayoría lo hace de forma encubierta. No se menciona que se trata de un sponsor, no se aclara que hay un vínculo comercial, simplemente se juega en vivo y se comparte el código. Sí, sé que no está bien, pero me gusta hacerlo. Además me pagan demasiado como para decir que no. Este es uno de los testimonios que está en el documental de Godzilla. Detrás de la diversión, el sistema funciona como cualquier otro negocio de apuestas. La mayoría pierde, unos pocos ganan y quienes promocionan siempre cobran. Peor aún, el 80% de los ingresos de algunos de estos sitios proviene de una fracción mínima de usuarios hiperactivos, muchas veces con comportamientos compulsivos o adictivos. Y entre ellos, según múltiples relevamientos, hay niños y adolescentes que empezaron a apostar entre los 12 y los 15 años de edad sin controles ni advertencias, claro. En los medios tradicionales la publicidad de juegos de azar está sujeta a regulaciones claras. Deben incluir advertencias, no deben dirigirse a menores y suelen estar prohibidos en horarios protegidos. Pero en el mundo del streaming y el contenido digital no existe ningún marco que regule la promoción de casinos virtuales con skins. No se exige verificación de edad, no hay obligación de declarar vínculos económicos, no se requiere información sobre riesgos y eso convierte al entorno gamer en el escenario perfecto para una promoción de apuestas sin frenos y sin control, y con una estética claramente amigable. La captación es completamente emocional, no es contractual, y se apoya en un vínculo de confianza que es mucho más fuerte que cualquier cartel publicitario, el de los streamers con su audiencia. Y espero que nadie se enoje conmigo por esto, pero esto es muy cierto. Como expliqué con anterioridad, muchos equipos de eSport profesionales también firmaron contratos con sitios de apuestas basados en skins, incluyendo organizaciones de renombre internacional. La relación entre el alto rendimiento competitivo y el financiamiento provenientes de estos casinos es cierto, es real, complejo
y extendido. Pero mientras que estos contratos suelen ser públicos o al menos son rastreables, el verdadero foco del problema está en el otro extremo, en el creador de contenido independiente que, con millones de seguidores adolescentes, promociona apuestas como si fuera parte natural del juego. Hola, ¿cómo estás? Vi lo que mencionaste en tu canal de difusión. Hay mucha gente que se dedica a coleccionar skins, a comerciar, a reunir ítems que son únicos o a abrir muchas cajas en Steam. En este tema también entran páginas que son páginas externas y obviamente no recomendadas por Steam, donde puedes abrir cajas y tienen otros sistemas como batallas de cajas, entre otros. Estas páginas funcionan medio parecido a los casinos porque tenés que meter tus skins que valen plata o tenés que meter dinero directamente. Hace poco una página dio de baja mi contrato porque aunque tenía más de $3.000 en depósitos, ellos consideraron que la gente no perdía el suficiente dinero, por ende no les servía seguir trabajando conmigo. Valve no inventó las loot boxes, pero fue pionera en convertirlas en una economía digital autónoma. Todo esto se da gracias a esta API pública que les mencioné, que pone a disposición, permitiendo que terceros accedan al inventario de usuarios y faciliten los intercambios. Este sistema no está aislado, genera millones de dólares al año. Según estimaciones de sitios especializados como Statista y Steam Analyst, el mercado total de skins en títulos como Counter-Strike superó los $1.000 millones en 2023. Algunos skins se han vendido por cifras de más de $100.000 y hay inventarios personales que acumulan un valor equivalente al de un auto de alta gama o un departamento. Valve no gestiona los casinos externos, pero su infraestructura habilita que los objetos digitales creados en su ecosistema se convierten en fichas de apuestas. No exige verificación de edad robusta, no limita técnicamente la exportación de ítems y no interrumpe el uso de su API por parte de plataformas que operan como casas de juegos sin licencia. Incluso tras los escándalos de 2016, cuando la Comisión de Juegos de Washington la intimó a frenar este fenómeno, Valve se limitó a declarar que no tenía vínculos con esos sitios y mantuvo el sistema intacto. En 2023 actualizó sus políticas de uso y bloqueó algunas cuentas involucradas en maniobras fraudulentas con skins, pero la arquitectura técnica y comercial sigue operando igual. Casinos online, casinos físicos, estas nuevas modalidades de cajas en los juegos que valen plata real, la verdad es que me dan asco. Mientras que por ahí con los casinos físicos hay mucho más límites por una cuestión obvia de que llevan muchos más años en la realidad misma, lo que sucede con los casinos online y los juegos, que tienen una dinámica muy similar, es que se aprovechan de los menores de edad para lucrar. La misma estructura lucra de la ludopatía de la gente, y teniendo a alguien en mi familia ludópata puedo decirles a ciencia cierta que la ludopatía funciona como si fuera el consumo de una droga dura. Es un flagelo muy duro de sacar de una familia y afecta a todo el entorno familiar. Da asco la gente que lo promociona, da asco la gente que se enriquece con esto y da asco la gente que mira a un costado y no quiere reconocer que está recomendando veneno. Muchas veces porque son una fuente de dinero muy grande, prefieren simplemente decir es una recomendación, cada uno hace lo que quiere porque es adulto. Sí, adulto entre comillas, porque el público objetivo va apuntado a menores de edad que terminan siendo adictos y gastándose miles de dólares que no son suyos en jueguitos que tienen cajas con una dinámica similar a un casino normal. Triste, pero cierto. Me tienen cansado. Valve no organiza apuestas, pero diseña, mantiene y monetiza el sistema que las vuelve posibles. Controla el entorno técnico, permite que los objetos circulen como mercancía y habilita que el azar se filtre por las grietas del entretenimiento. Y mientras eso ocurra, la empresa seguirá siendo la columna vertebral de un negocio donde el jugador apuesta sin saber que lo hace. El verdadero problema no es lo que Valve hace directamente, es todo lo que permite sin hacerse cargo.